Saludos y les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión de nuestro curso Historia del Arte Occidental, en donde pues estamos ya terminando esta línea de tiempo que comenzó en la prehistoria, que comenzó en las primeras civilizaciones en Egipto y en Mesopotamia, y que hoy estamos llegando a la parte ya final de esta línea de tiempo. Y para iniciar, vamos a recapitular lo que estuvimos platicando en la sesión anterior, en la sesión 9, un periodo comprendido aproximadamente entre 1936 y 1945, 1933, un poco particular el que sea 33, y les reflexionaba yo que es este 33 porque es allí cuando el señor Hitler comienza a tomar control sobre todas las instituciones que pues forman parte del gobierno del Tercer Reich, y entre las acciones que hace es condenar a las vanguardias, a las cuales les llamó el arte degenerado, así tal cual. De hecho, hizo una exposición para de alguna forma evidenciar lo horripilante que era el arte moderno, y la exposición se llamó Arte Degenerado. Y también cierra una institución que para la época era muy vanguardista, que era la Bauhaus, en 1933, una escuela que trataba de reunir todos los quehaceres creativos, desde la arquitectura, la escultura, todo el proceso de la reflexión hacia una pues, cuestión abstracta, el mobiliario, los artefactos de uso dentro del espacio. Y esa escuela, que estaba en una ciudad que se llama Dessau, al sur de Berlín, es cerrada, y ese cierre pues simbolizó pues de alguna manera el final simbólico de las primeras vanguardias, aquellas que vimos con el cubismo, el surrealismo, el fauvismo, el futurismo, pero que de alguna manera la reflexión a la que yo iba en la sesión anterior era que pues el arte y el proceso creativo del ser humano no se detiene. Por un lado están todos estos artistas que pertenecían a esas vanguardias o que trabajan de alguna forma restringidos en pues esta zona que se va volviendo cada vez más complicada hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Otros definitivamente se exiliaron, y también pues hay un trabajo muy fuerte en la cuestión de la propaganda, que tiene que ver con el arte. Los carteles, las muestras multitudinarias que están perfectamente coordinadas, el arte que tiene que ver con la propaganda, tanto en arquitectura, que se regresan a unas formas clásicas, en la escultura. Habíamos comentado de pues estos escultores muy desarrollados en la parte del totalitarismo, tanto en la Italia fascista como en la Alemania nacionalsocialista, o incluso en la Rusia stalinista, o más bien la URSS stalinista. Y en ese mismo periodo, en esta misma etapa, donde están en toda su plenitud estos estados totalitarios, existe también ese exilio. La persecución política provocó éxodos masivos de artistas europeos, y el centro de cultura se comenzó a desplazar a Estados Unidos, y también, pues esto de alguna forma va a transformar pues, la cultura y el corazón del arte, que hasta ese momento pues le había correspondido básicamente a Europa. Ya con las primeras vanguardias, esta sede, podríamos decir, de París, empieza a diversificarse en el principio del siglo XX, y pues todo cambia a partir de ese momento. Pero tras 1945, una vez que concluye la guerra, una vez que de alguna forma el centro neurálgico del desarrollo del arte ahora se va a ubicar en Nueva York, se convierte Nueva York en la nueva capital del arte,
pues entonces tendrá que plantearse cómo va a resurgir el arte. Y en este planteamiento viene lo que la historia del arte suele llamar las segundas vanguardias y que están más enfocadas a una expresión, por un lado, abstracta, cuando se desarrollan estos planteamientos de artistas como Rothko o artistas como Pollock, que en grandes lienzos, pues prácticamente están mostrando una serie de conceptos de color y un poquito más adelante llegará lo que se conoce como las neovanguardias, cuando aparece otra vez la figura y se desarrollan conceptos como el pop art, en donde la cultura de masas va a llevar a que una lata Campbell se vuelva un cuadro que luego se cuelgue en el museo, pero también una serie de artistas, principalmente europeos, que van a traer nuevamente la figura a la escena, pero que va a ser ya un planteamiento mucho más expresionista, desgarrador en estas que se conocen como o las nuevas vanguardias o las segundas vanguardias. Y con ello, pues vamos a empezar ya a traslapar lo que corresponde a la última etapa de la historia del arte, la cual correspondería a aquí no son los totalitarismos, evidentemente, aquí el título debió ser a el arte contemporáneo. Este periodo que, pues de alguna manera, podríamos decir, y lo vamos ahorita a, a puntualizar, más o menos comienza desde principios, mediados de los 60, se traslapa con estas que suele la historia del arte estudiar como las segundas vanguardias o como las nuevas vanguardias, y a partir de los años 60, luego viene un momento de ruptura en los 80, y lo que actualmente se está trabajando en el arte, pues nos lleva a la última etapa del arte que corresponde al arte contemporáneo, que a su vez el arte contemporáneo ha tenido como tres etapas en estos últimos años, porque incluso hasta el día de hoy, lo que hoy se maneja como arte, pues se le llama arte contemporáneo, aunque en la actualidad está todo combinado, o sea, no hay una manifestación puntual que visualmente uno pueda verla y decir, ay, es arte contemporáneo. Y eso no, o sea, es un concepto, por eso lo pongo en el punto 10.1, definir lo complejo, porque no es tan evidente como cuando vimos el impresionismo y que entonces era relativamente fácil tanto definirlo como visualmente reconocerlo. Pues la verdad es que cuando hablamos del arte contemporáneo, visualmente, pues es complejo reconocerlo porque no hay una línea que visualmente lo pueda hacer identificable. Pero también se da en diferentes manifestaciones. Ya no solo es pintura o escultura, que habían sido las tradicionales, pues prácticamente desde la época de los griegos, sino que empiezan a existir otro tipo de manifestaciones, unas que se conocen como los happenings, que se traduciría como está sucediendo, otras que tienen que ver con un concepto que se llaman las instalaciones, y esto hace que pues el arte contemporáneo ya no solo se enfoque a lo que fue las artes mayores o las artes plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, sino que ahora se empieza a desarrollar en otro tipo de expresiones creativas, vamos a llamarle así. Por ejemplo, aquí vemos una obra de un señor que se apellida Basquiat, el que vemos aquí, en donde más o menos por allí entre los 80 es cuando aparece este artista en un uso nuevamente de la imagen, de la figura, una imagen pues completamente vista bajo la concepción de en particular, por ejemplo, este artista que se llama o se apellida Basquiat, pero que pues de alguna manera nos hace ver que aquella etapa del arte abstracto
empieza también a coexistir con un nuevo surgimiento de la imagen, bajo otros planteamientos, bajo otras consideraciones, pero está también coexistiendo con estos, como les exponía, con esta serie son como, es como si fueran eventos, lo que corresponde a los happenings, y allí pues empezamos a arribar a la última etapa en la línea de tiempo del arte. O sea, ahí también debería decir, en la línea de tiempo del arte. Hicimos ese recorrido que pues surgió desde la prehistoria, las pues primeras manifestaciones que van a tener que de alguna manera reconocerse que hubo un proceso creativo, un proceso de transformación, porque también en aquel inicio de nuestro curso habíamos reflexionado sobre la definición del arte que se sustenta en la etimología latina arts o en la etimología griega que quiere decir tecné, en donde siempre pondera que existe una habilidad técnica para hacer algo o una habilidad técnica para transformar algo. Y en un principio, pues primero, cuando la historia del arte estudia el arte de la prehistoria, se enfoca mucho a las lanzas, se enfoca mucho a los cuchillos de piedra, haciendo notar que, pues en ese inicio de la historia del arte, pues se encuentra justamente la esencia del poder transformador que tiene el ser humano en principio para unas cuestiones creativas que estén directamente a una función. Y se estudia por ello también todo lo que tiene que ver en la prehistoria con la evolución en la cerámica, que definitivamente no tenía un objetivo estético, sino un objetivo funcional para guardar el grano, para de alguna manera transportar agua, pero que aquí lo que sigue reconociendo el inicio de la historia del arte es esa capacidad creativa que tiene el ser humano para transformar, para lo cual requiere una técnica, una tecné, para lo cual requiere también un arts que también se traduce como una técnica para ejecutarlo y puede, de alguna manera, más bien, evoluciona esta línea de tiempo. Esta que les muestro es una línea de tiempo muy esquemática, pero también viene el momento en donde, pues para el arte occidental, las culturas de Egipto y de Mesopotamia se convierten en los primeros momentos de un gran esplendor de ese poder creativo del ser humano, en donde ya no son solo cuestiones de función, sino que empiezan ya a existir grandes construcciones con las pirámides o los templos en Egipto, con los que se conocen en Mesopotamia como los zigurats, que son también una especie de pirámides, con la escultura y los jeroglíficos en Egipto o con los relieves en Mesopotamia. Y luego llega Grecia, en donde sí se va a tener, o más bien es el momento en donde además del reconocimiento de la tecné y del proceso creativo y transformador, también aparece la conciencia de que pues, lo que busca el ser humano es que lo que se cree, lo que se ha creado, sea visual y sensorialmente bello. Y entonces ahí se establece la liga entre el arte y la estética, la belleza. Un concepto que va a perdurar pues, prácticamente hasta que empecemos a llegar a principios del siglo XX, en donde se va a agregar una cuestión que tiene que ver con comunicar algo, lo que vaya correspondiendo, tanto en la época griega, comunicar sus epopeyas, comunicar su mitología. En la época romana hay una etapa muy enfocada a la cuestión de la técnica, porque vimos que pues, el proceso transformador y creativo de la época romana va más enfocado a la funcionalidad, es más ingenieril al hablar de los caminos, los puentes, los acueductos, las grandes construcciones que están pues entre una cuestión funcional y una cuestión religiosa. Y luego vendrá la larguísima Edad Media, dividida, pues de alguna forma lo estructuré así en estos dos mundos o tres mundos,
el de la parte oriental que correspondió al Imperio Bizantino, en donde comienza todo este proyecto de la iconografía y las imágenes religiosas. El mundo feudal o de la Europa feudal, que pues llegará un momento en donde podrá madurar y entramos en el románico alrededor del año 1000, en el gótico a partir más o menos del año 1200, y luego vendrá este nuevo esplendor que renace, esta serie de concepciones grecolatinas, cuando llegamos a la Italia puntualmente, a Florencia en el siglo XV y XVI, y a partir de allí, pues empezamos a tener la línea de tiempo del Renacimiento, el manierismo, el barroco, el rococó, el neoclasicismo, el naturalismo, el realismo, y pues esta etapa culmina con un momento de ruptura cuando llegamos al impresionismo, con estos momentos en donde el arte empieza a ser mucho más una búsqueda, luego el posmodernismo, luego las primeras vanguardias y lo que recién vimos la sesión anterior con los totalitarismos y las segundas vanguardias, hasta llegar a este momento en el cual estamos ubicados, que es el arte contemporáneo, y que como les exponía, el arte contemporáneo de alguna forma empieza allá por más o menos mediados de los 60. Está, insisto, traslapado. No hay un momento en el que culminen las segundas vanguardias y luego empiece el arte contemporáneo. La realidad es que se traslapan este proceso y vamos entonces a tener en esta definir lo complejo, pues porque en principio no hay como un punto de partida. Hay algunos artistas que conforme se fue evolucionando en esta nueva manera de crear con el arte contemporáneo, pues entonces empieza de alguna manera a reconocer que inicia a mediados de los años 60, pero también esta más bien, esta, em, esta controversia, no es la palabra controversia la que quiero utilizar, es esta necesidad de aprender a que el arte contemporáneo se va a manifestar más allá de la pintura, la escultura o la arquitectura, que pues durante mucho tiempo pues había sido el lenguaje en el cual se había enfocado el arte, por lo menos el del arte plástico. Recordando que en esta línea de tiempo de nuestro curso nos hemos enfocado más a los que se conocen como el arte plástico o las artes visuales. No hicimos una revisión hacia lo que corresponde a la música, lo que corresponde a la literatura, que serían dos más de las bellas artes, o hacia la danza. Algunas cosas fuimos mencionando conforme estas fueron evolucionando, pero nosotros nos enfocamos más a las artes plásticas. Y por cierto, comento que se reconocen como plásticas no porque, evidentemente, no porque usen el plástico, sino porque tienen la capacidad de transformar un elemento de origen, en el caso de la pintura, un pigmento, que sería un polvo, que se puede extraer de diferentes lugares, de las plantas, de los minerales o de algunas características que tienen ciertos animales para poder pintar, que de hecho de ahí viene la palabra pintura, porque la materia prima de la pintura es el pigmento, lo que puede pintar, lo que puede colorear, si lo dijéramos en un lenguaje de niños. Y esta transformación que se hace a partir de un objeto o un material es lo que lleva a que la pintura pueda considerarse un arte plástico. O sea, resumo, las artes plásticas son aquellos que transforman un elemento en otra cosa. El más evidente, o la más evidente, o la más clara de las formas de comprender las artes plásticas es la escultura, porque en la escultura tenemos una piedra
ahora sí que discúlpenme ustedes el pleonasmo, pero así debe aplicar, una piedra que se va esculpiendo y entonces a partir de ir quitando material a la piedra, va surgiendo la escultura. Esa sería como la más evidente de un arte plástica, porque hay un material de origen que se manipula y se transforma en una cuestión sensorialmente bella. Y también la arquitectura es un arte plástico porque allí existieron piedras o existieron tabiques o existieron ladrillos o existió madera o existió mármol, el material con el que se haya hecho la construcción, y ese se transformó y se convirtió en una edificación, y ahí también está existiendo un material base que se transforma. La pintura, la escultura y la arquitectura están por ello reconocidas como artes plásticas o artes visuales porque evidentemente el sentido que las capta es los ojos. Podría de alguna manera decirse, y la literatura no es un arte visual si finalmente tenemos que ver las letras. Y en un momento dado, pues se podría transmitir esa misma reflexión intelectual si alguien te lee un libro, cosa que es más complicado que alguien te explique una obra. Cuando alguien nos lee un libro, pues al final del día nos está transmitiendo la parte intelectual de quien escribió lo que escribió. Está considerada la literatura más como un arte intelectual. Y definitivamente la música, pues es una cuestión que va directamente a los oídos y pues por eso tiene una consideración que no le lleva a las artes plásticas. La danza, aunque es visual, se vuelve un arte conjunto porque tiene a veces que ver con una cuestión de un escenario, con la música, con la danza, y en realidad se vuelve, pues de alguna forma, un arte híbrido, la cuestión del arte. Todo esto lo expuse para, de alguna manera, también ir concluyendo que nuestro curso estuvo enfocado en las artes plásticas, la pintura, la escultura y la arquitectura. Y en este devenir, pues viene ya lo que corresponde al arte contemporáneo. Lo primero sería tratar de identificar o tratar de ubicar los años en los que se está desarrollando el arte contemporáneo, como ya les expuse, y aquí pues nada más voy a reconfirmarlo. Para la historia del arte es difícil fijar fechas precisas para el arte contemporáneo, mientras que, por ejemplo, para las vanguardias sí se vuelve relativamente fácil, o hay un momento que lo determina, que es cuando los fauvistas, estos que usaron el color de manera intensa, presentan su primer manifiesto en 1905, pues de alguna manera reconoce la historia del arte, el inicio de las primeras vanguardias en 1905. Lo mismo que vimos cuando el Renacimiento, que les exponía que cuando se lanza el concurso para las puertas del paraíso, en 1401, pues la historia del arte reconoce el inicio del Renacimiento en aquel momento. O el impresionismo, cuando se hace la primera exposición impresionista en 1874, pues también tiene como esos momentos que pueden de alguna manera identificar el principio. Algunos tienen finales más indeterminados, lo que vimos del Renacimiento, que uno lo ponen en 1527 y otros cuando muere Miguel Ángel. Y aquí vienen estas primeras dificultades que tiene el arte contemporáneo. Por eso le ponía a esta primera parte, pues definir lo complejo, para empezar por el tiempo, porque es difícil tener una fecha precisa. Sus manifestaciones comienzan desde los años 60 del siglo XX y algunas van como traslapándose entre escultura y ya un tipo de manifestación muy propio de aquellos años 60, pero el posmodernismo, que es incluso una etapa sociohistórica, esto que de alguna manera empieza paulatinamente a transformar lo que se conoce como pues la vida moderna, cuando empiezan a surgir otra serie de elementos que transforman
el día a día, como puede ser la cuestión de la tecnología digital, y esto se va desarrollando por allá de mediados de los años 80, cuando ya se vuelve un artículo cotidiano, por decirlo así, la computadora, pues la historia empieza de alguna manera a decir es que se empieza a vivir un mundo postmoderno y también lo relaciona a un tipo de manifestación artística que, insisto, este ocurre por allá de mediados de los 80 y posteriormente, pues también el arte contemporáneo, pues se considera a todo lo que está haciendo en este momento del siglo XXI, desde que comenzó el siglo XXI hasta nuestros días. Y les pongo aquí pues una imagen muy, podríamos decir, muy simbólica, muy representativa de una de las muchas manifestaciones que tiene el arte contemporáneo, que es ese coexistir con las manifestaciones artísticas. Esta obra que ven ustedes, que está un poco tapada por el texto que les puse, se conoce como la puerta de nubes. Porque, pues, una de las circunstancias que ocurren es que por esta superficie que es completamente reflectiva, por así decirlo, o que refleja, pues se reflejan las nubes. Está ubicada en Chicago, en la que se conoce como la Millennium Park o el Millennium Park, un conjunto urbano que se hizo en Chicago, muy cerca de donde está la fuente de Michigan, que había sido o es un elemento muy identificable en Chicago. Se hace un conjunto que tiene esta plaza donde está esta escultura urbana, pero hay también una sala de conciertos abierta que diseñó un arquitecto que se llama Frank Gehry, con un pasaje que de alguna manera conecta visualmente con la parte arquitectónica de la ciudad, pero con la parte del lago de Michigan. Muy agradable este lugar. Pero volviendo a esta obra, una de las cuestiones que va a ser el arte contemporáneo es que implica la interacción de la obra con el entorno y con las personas. Y por eso inicio con este que coloquialmente se conoce como el frijol o el jelly bean en Estados Unidos. Le dicen el jelly bean porque se parece a un jelly bean, a los dulces, por eso le dicen así. Pero lo que ocurre aquí es que independientemente de la propuesta de la forma de la escultura, pues es una escultura que si alcanzan a ver ustedes en la parte baja, en donde dice Plaza A-T-I-T, se alcanza a ver la escala de una persona o una persona, aunque está un poco alejada, lo que sí les puedo decir es que incluso una persona de 1,90 puede pasar por debajo de esta curva que se hace en la parte inferior. Y aquí en esta que es una de las, podríamos decir, características que tendrá el arte contemporáneo, es que el arte contemporáneo invita a interactuar con la obra. Y entonces la obra va mucho más allá de ser simplemente un objeto per se. Como en su momento una pintura de Van Gogh, pues la obra era la pintura de Van Gogh, o como en su momento una escultura de Canova, pues la obra per se era la escultura de Canova, o como una ópera de Garnier en París era per se la obra. En este caso existe esa interacción. Y entonces las personas se reflejan, tienen, o sea, diferente reflejo, porque al ser esa imagen cóncava, juegan incluso con cómo se ven, porque depende desde donde te estés reflejando, pues te estás viendo diferente, pero el espacio también cambia. O sea, lo que se está reflejando, por ejemplo, en esta foto, pues son los edificios que están enfrente, pero si tú te alejas o tú te retiras, el reflejo es diferente porque depende no solo de la distancia que hay entre el Jelly Bean y los edificios, sino el punto de vista desde el cual tú estás interactuando con la obra. Y entonces aquí empieza de alguna manera a plantearse, pues esta que es una de las primeras características del arte contemporáneo, que son el es que ahí es el receptor, y ni siquiera el receptor, es la persona, porque ya no somos ni observadores,
ni receptores como fue en la época del arte abstracto, en donde pues tú lo que percibías era los colores, las formas. Cuando llegamos al arte contemporáneo, tú te vuelves una persona que interactúa con la obra y en ese punto empezamos a ver una de las características que tendrá el arte contemporáneo, porque no solo es la interacción, sino también otra serie de elementos que vamos a ir viendo. Artes contemporáneos, le pongo esta diapositiva, porque en este periodo de casi medio siglo, si consideramos que empezamos en 1960 y lo traemos hasta la tercera década del siglo XXI, pues estamos ya casi sumando 50 años, que 70, 80, 90, 2010, incluso son un poquito más ya de 50 años en donde se habla del arte contemporáneo. Y entonces, una de las primeras, o más bien, una de las primeras características, como ya les dije, es que nosotros nos volvemos interactores con la obra, por un lado. Pero por otro lado, no hay una sola manifestación. O sea, no es únicamente esta interacción con una gran escultura, con una gran escultura urbana, sino que también pues, se va a poder desarrollar en la pintura. En este caso, sigue siendo algo relativamente parecido a lo que ocurría con ese Jelly Bean que vimos hace un momento. Esta es la que se considera como una instalación. Mientras que la anterior es una escultura urbana con la que interactúa el entorno y nosotros, en este caso, una instalación está ubicada en un espacio contenido. Cuando hablo de un espacio contenido es que hay un piso, hay unos muros y hay un techo. La forma en la que se colocan los objetos tiene que ver con esta percepción que tenemos de pues estos tres protagonistas que participan en una instalación, el espacio contenido, las características del espacio, porque en este caso, pues el espacio podríamos decir que tiene un techo plano, pero podría colocarse en un espacio que tenga un techo como una especie de domo o que tenga un techo en un agua. Y entonces cambia la percepción. Y parte de esto lo reflexiona quien vaya a hacer la instalación. Aunque aquí el protagonista sí se convierte en esta especie como de esferotas, pero resulta que esas esferotas de un artista plástico contemporáneo que se llama Ernesto Neto. Ah, nada más, perdónenme. No les dije, y es importante, esta obra es de un artista indio o hindú. Me quedé un poco pensando, porque no es lo mismo ser indio que ser hindú. Los indios son todos los que viven en la India y puede haber indios musulmanes o puede haber indios hindús, los que practican el hinduismo. Por eso me quedé dudando. No me acuerdo si Anish Kapoor es hindú. Casi que recuerdo que sí es hindú. Pero bueno, para no fallarle, el artista indio. En este caso, estamos viendo a este muchacho que trabaja esta serie de como de esferotas, pero las hace de puros peluches. Y entonces tenemos esa instalación, pero también se hace esta interacción entre el espacio, entre estos objetos que están colocados en diferentes alturas, pero también las percepciones que nos van provocando cuando vamos viendo, pues, de forma un poco más detallada. Aquí en la imagen, pues bueno, estoy presentando una imagen general, pero cuando estamos inmersos en esa instalación, pues de repente empezamos a ver los detalles de los peluches con los que está haciendo esta obra. Y entonces, a primera instancia, vista de repente, pues parece una cosa un poco absurda. No hay una lógica armónica, una proporción, una condición de un ordenamiento simétrico. Simplemente son como diferentes cosas que cuelgan en el techo, pero allí vuelve la parte de la interacción de la persona para empezar de alguna manera a entrelazarse con esto que está de alguna manera, pues, estableciendo una comunicación, porque vamos viendo el peluche, que a lo mejor es un changuito, o que a lo mejor es
muñequito o los diferentes elementos que hay usado para formar estas grandes bolas. Y volvemos al concepto de requerir la interacción. En este periodo de casi medio siglo, se ha pasado de las instalaciones, o sea, las instalaciones es como les digo, esta es una instalación porque hay elementos instalados en un espacio, son casi siempre instalaciones temporales, y ahorita vamos a ver un concepto bien interesante del arte contemporáneo, son casi siempre instalaciones temporales y, y tienen, como les digo, como objetivo esa interacción. Hay una, hay una idea por parte del artista y ahí es donde entra la parte de conceptual, porque están generadas por una idea. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, la idea es que exista este reflejo. Independientemente de que se haya resuelto en forma de jelly bean, lo que ponderó fue la idea del reflejo. En este caso, vamos a que la idea fue este juego visual en un entorno con esos peluches amontonados en esta especie como de esferas. La idea vuelve a ser la parte importante. Concepto e idea son prácticamente sinónimos en el arte conceptual. De hecho, por eso se va a conocer como un arte conceptual, un arte contemporáneo. Y luego, pues vamos a tener que van a estar las instalaciones, los happenings, que, fíjense, vamos a suponer que estuviéramos nosotros en esta misma circunstancia y que entonces nosotros estuviéramos observando em, y siendo partícipes de la instalación, de estos, ahora sí que de la instalación y la colocación de las bolas. Y para ello nos vistieron de color de rosa, porque era parte de la idea. Como está ocurriendo, como estamos siendo parte de la colocación de estas bolas, pues entonces esto se transformaría en un happening porque está ocurriendo. Y generalmente los happenings son efímeros. O sea, ocurren, ahora sí que válganme la fórmula, pero ocurren mientras está ocurriendo y una vez que se terminan de instalar, acabó el happening. Si el objetivo es ese. Y luego aparecen los performance, que para esta misma imagen pongamos el ejemplo que nosotros estuviéramos observando, ya no estamos participando, estuviéramos observando la colocación de las bolas, pero resulta que llegan esos mismos personajes con esas esferas, esos peluches, y vienen vestidos de cierta forma, y hay cierta sincronía para que la colocación se haga de X o Y forma y entonces todo se vuelve un espectáculo visual que incluso hasta pueden ponerle música. Allí se está realizando un performance, una actuación. Y entonces vamos entrando en por lo menos estos tres tipos de manifestaciones o de formas de hacer un arte contemporáneo que fueron muy típicas y muy clásicas de ese arte contemporáneo desde los 60 hasta prácticamente finales del siglo XX. En estas tres etapas que ahora vamos a ver que ha ido teniendo el arte contemporáneo. Instalaciones, happenings y performance son muy características las formas en las que se hizo el arte contemporáneo en esos mediados de los 60 y pues hasta prácticamente podríamos decir casi que finales de los 80. No se han dejado de hacer. No es que hayan llegado los 80 y que ya no se hagan performance, se siguen haciendo. O sea, casi ninguna de las formas de hacer arte contemporáneo ha dejado de ejecutarse. Nada más que conforme se fue avanzando, se regresó a la pintura, se regresó a la escultura, o sea, se fueron teniendo otra vez las artes plásticas involucradas en el arte contemporáneo.
y también hacia nuevas formas de neofiguración, por eso es esta que vuelve la figura una abstracción renovada, o sea, renovada es porque pues, también se sigue teniendo un arte abstracto con diferentes planteamientos, de hecho, pues es una línea continua de lo que ocurrió allá, los años 50 del siglo XX, pero surge otra nueva cuestión que tiene que ver con la creación digital. En el siglo XXI, la diversidad de lenguajes, materiales, tecnologías ha hecho que el arte actual sea múltiple, cambiante y difícil de encasillar. Por lo que les decía, es que puede ser una instalación, puede ser una pintura, puede ser una escultura, puede ser una combinación de conceptos. Volvemos al Jelly Bean de Anish Kapoor, porque objetivamente, o sea, como objeto, es una escultura urbana. Pero al interactuar nosotros con ella, entonces se vuelve una especie de happening y de arte, de arte de interacción. Por eso era esta reflexión que al final les comentaba. O sea, ha hecho que el arte actual, que el arte contemporáneo, sea múltiple, cambiante y difícil de encasillar, porque tiene muchas maneras de hacerse arte contemporáneo. El arte contemporáneo es una terminología ambigua, porque desde la Segunda Guerra Mundial las propuestas artísticas se multiplicaron, generando una gran diversidad de estilos y lenguajes. Aquí vemos una obra de un artista que se llama On Kawara, es un artista japonés, en donde aquí con él, con On Kawara, bastante reconocido, pero además, o sea, además de que visualmente es bastante reconocido, porque sus obras siempre van a ser así como le están viendo aquí, o sea, siempre va a ser un lienzo pintado de algún color y va a tener una fecha con la misma tipografía. Lo importante aquí es que va eligiendo las fechas. Las fechas significan algo. O sea, por una razón es que eligió hacer la del 5, perdón, la del 3 de septiembre de 2005. Y así tiene muchísimas. Y las obras se cotizan bastante bien. Parecería, muy simple. Alguien diría, no, pues yo también puedo ponerle a un lienzo una fecha y ya, pues sí, pero es que este señor fue el primero que tuvo la idea. Volvemos otra vez al arte conceptual, a que lo que está rigiendo es una idea. El arte contemporáneo es una terminología ambigua porque desde la Segunda Guerra Mundial las propuestas artísticas se multiplicaron. Si lo vemos, esta que tenemos aquí, si la vemos técnicamente, es una pintura. Podrían ustedes decir, ¿cómo una pintura si no hay una imagen? Pero si hay un pigmento. O sea, si hay un pigmento aplicado en un lienzo. O en este caso, si hay un pigmento aplicado en una superficie. Y entonces es en la literalidad de lo que es una pintura, pues es una pintura. Ahora, que nosotros estemos acostumbrados a que una pintura trae una imagen, y bueno, ya por ahí hicimos esfuerzos para que el cubismo de Picasso le podamos entender como pintura y los lienzos gigantescos de esas manchas que hizo el señor Polo, que nada más avienta la pintura. Digamos, bueno, pues vamos a reconocerlos con todos los trabajos que puedo en la pintura. O sea, llegamos a eso y decimos, válgame Dios, ¿ahora cómo le voy a hacer? Pues es que en la literalidad de lo que es una pintura, que es aplicar un pigmento en una superficie, es una pintura. O sea, ahora, que la idea que tiene On Kawara es sobre un lienzo colocar una fecha que tiene un significado, ahí es donde pondera la parte de la idea. Y dirían muchos de los artistas contemporáneos, conceptuales. Lo importante es la idea. La ejecución la puede tener cualquiera o la puede hacer cualquiera. No se requiere tanto de la técnica, la que tenía Miguel Ángel, la que tenía Monet, la que tenía Picasso, que allí sí,
tenían que ser ellos los que hacen y ejecutan la obra. Para estos artistas contemporáneos y conceptuales, lo importante es generar la idea. La ejecución la puede hacer cualquiera. Esta misma obra que hace un momento veíamos, perdón, esta obra que veíamos hace un momento, pues la colocación de los objetos no los tuvo que hacer Ernesto Neto, los pudieron hacer, pues, personal del museo o de la galería. La idea de reunir a esos objetos para dar esas tonalidades de color, por ejemplo, vamos a decirle así, la esfera que está en la parte izquierda, pues está muy claro que hay un grupo de esquema de color que está pues en los tonos rojos, rosas, morados, violetas, rositas. O sea, hay una agrupación por una intención de un color específico. Y entonces eso también lo hace difícil porque ya no existe una sola corriente dominante, sino múltiples tendencias simultáneas, lo que dificulta establecer límites claros dentro de su desarrollo. Y viene esta cuestión que les digo que se convierte en algo interesante. Mientras que el arte no contemporáneo, o una parte, más bien, el arte antes de que lleguemos a estas manifestaciones conceptuales y contemporáneas, pues de alguna manera se pueden o mostrar en un museo y hubo una época en donde pues el arte se volvió parte del mercado de consumo y entonces pues fácilmente desde mediados del siglo XIX, cuando empieza a surgir toda esta inquietud de romper con la academia y surge, por ejemplo, el impresionismo, y una de las grandes razones por las que el impresionismo quiso hacer su propia exposición, que les había yo comentado que solo los que estaban elegidos por la academia podían exponer en el Salón de París, por ejemplo, la que fue la de los rechazados de 1863, pues tenían la posibilidad de mostrar sus obras y de que sus obras fueran consumidas, porque al final, para eso es que querían los impresionistas estar en estas exposiciones. No era tanto la cuestión de el querer ser reconocidos, pues nada más por ser reconocidos. En realidad lo que querían es que su obra estuviera colgada en una exposición para que alguien la viera y lo conociera al artista o comprar la obra. Aquella etapa de los mecenas, tanto de la religión, cuando la iglesia, o de los reyes, cuando Luis XIV, o de las aristocracias, cuando el siglo XVIII, eran los que, pues, de alguna manera consumían y pagaban el arte. Luego viene esta etapa, desde mediados del siglo XIX, en donde se desarrolla una cuestión muy importante de que pues, el artista lo que quiere es vender su obra. Ya ven cuánto sufrió Van Gogh porque no vendía sus cuadros, porque era uno de los objetivos primordiales de los artistas, vender sus obras. Pero resulta que cuando llega esta etapa del arte contemporáneo y el arte conceptual, a ver, si no existe esta relación entre los museos o las galerías con el artista, y aquí les voy a hacer la pregunta, ¿quién va a querer comprar esto para su casa? O sea, espero estarme explicando. O sea, esa relación, y de hecho muchos artistas contemporáneos saben que necesitan de las instituciones museísticas o artísticas para montar estas exposiciones. O sea, por ejemplo, en este caso, Ernesto Neto no va a colocarlo, o sea, Ernesto Neto, no va a rentar un garage, cosa que, por ejemplo, se hicieron los impresionistas, pero en este caso, Ernesto Neto no va a rentar un garage, va a colgar estas bolas ¿y entonces qué? O sea, ahí vendrá la pregunta, ¿entonces qué? Entonces necesitas de una galería reconocida o de un museo reconocido. En este caso les pongo una parte de la fachada del Guggenheim de Bilbao o un museo reconocido en donde diga Ernesto Neto expone en el Guggenheim de Bilbao. Entonces se vuelve una relación
conveniente y necesaria. Porque por un lado, conveniente, necesaria y cuestionada. Porque se empieza de alguna manera a jugar un juego un poco de marketing y de cuestionamiento al arte. Porque a veces puede resultar, como ocurrió con el plátano pegado con un tape que seguro lo han escuchado o visto en algún momento, o sea, ¿qué empieza a ponderar más? El, el crear esa o generarle esa fama a ese artista contemporáneo para que entonces la galería o el museo promocione a ese artista, la gente esté interesada en verla y evidentemente tiene que pagar sus 25 euros para entrar a la obra, porque a excepción de que vayan ustedes a Londres, en donde la entrada a los museos es gratis, esa es una gran belleza que tiene Londres, e Inglaterra, o sea, Inglaterra, los museos son gratis. Digo, ya se los van a cobrar de otra forma. La libre es más cara, los hoteles son más caros. Si se suben a la London Eye, cuesta X cantidad, que se van a querer subir a esa rueda de la fortuna. Si quieren entrar a las joyas de la corona, ni modo que no entren a las joyas de la corona, les van a cobrar. Pero mientras tanto, si van a la National Gallery, es gratis. Bueno, pero el caso es que en la mayoría de los museos, o sea, un monto estándar de acceso es de 25 euros o unos $30. Entonces, por eso les digo que se vuelve una relación conveniente y necesaria, porque el artista requiere de esa publicidad que tiene el museo o la galería, pero también la galería o el museo requiere del reconocimiento de ese artista contemporáneo, porque además sus obras no están hechas para comprarse sin llevárselas a su casa. Y viene otra de las características que tendrá el arte contemporáneo. Es una cuestión en donde se genera una experiencia. De verdad, a veces no chamaquea, porque el artista que se presentó es más marketing que verdaderamente presentar y estar en esa experiencia, o verdaderamente sí nos provoca una experiencia dependiendo, pues, del artista que se está desarrollando. Un rasgo característico del arte contemporáneo es su dependencia de las instituciones artísticas. Museos, galerías de arte, bienales o ferias de arte que necesitan para legitimarse ambos, pero que al final del día, insisto, algunas tienen tales dimensiones que no están hechas para ponerse en la sala de su casa. Y de hecho, muchos artistas contemporáneos no trabajan para que estén en la sala de su casa. Vamos a hacer un pequeño corte comercial en esta diapositiva, 5 minutos, y volvemos, por favor.
Bueno, pues podría decirse, o más bien les planteo tres etapas para esta evolución de estos, pues ya casi 50 y tantos años del arte contemporáneo. La primera es esta que les exponía, en donde el arte se vuelve vivencial, muy característico de los años 60, en donde, insisto, se traslapó y estaba coexistiendo con lo que estaban desarrollando los neofigurativos en los años 60 o un Andy Warhol con el pop art en los años 60 también. Y en este planteamiento, por eso les digo que el arte contemporáneo se traslapa con pues, lo que está ocurriendo más o menos a mediados de los años 60, y este va desde mediados de los años 60 más o menos a los años 80. Más que objeto, ya fuera pintura, escultura, arquitectura, más que objeto, lo que importa es la idea de la vivencia. Y creo que ya lo expuse y lo expliqué en las diapositivas anteriores. O sea, aquí vemos, por ejemplo, esta instalación en donde pues lo que se hizo fue, en principio, en la parte de abajo. Primero están las instalaciones conceptuales en la parte de arriba, en donde es una especie así como de el tiempo muerto, porque además del tipo de mobiliario que se coloca, la figura que está sentada en la silla es como si hubiera pasado el tiempo y se hubiera quedado allí. Y entonces ese arte conceptual, instalación, lo que de alguna manera busca es que nosotros, observadores o partícipes de esa instalación, pues de alguna manera nos involucremos en la idea del artista, en ese tiempo que pasa y que a veces no nos damos cuenta. Y entonces viene toda esta serie de cuestiones que tienen que ver con una vivencia. Pero también es una vivencia interactiva, que es lo que pasa en la parte de abajo. Desde que en principio los participantes tuvieron que llenar ese espacio con llantas. Y entonces este, por ejemplo, es un happening, porque está ocurriendo. Y entonces primero fue la acción de llenar el cuarto con llantas. Y luego una vez que llenaron el cuarto con llantas, que ya desde allí empezó la happening, la vivencia, y luego es cómo interactúas con las llantas. Entonces ahí tienen a la muchacha que anda brincando entre las llantas, que a lo mejor luego se torció el pie o lo que haya sido, pero pues bueno, el objetivo es justamente que interactúe con las llantas. O las que se quedaron sentadas viendo cómo la otra está brincoteando, pero allí estamos teniendo esa vivencia y entonces por eso se vuelve un arte vivencial o experiencial, en donde los happenings, los performances, las instalaciones, el arte corporal es cuando incluso el cuerpo forma parte de la expresión artística y el manipular el entorno, ese que se conoce como el land art. Hay una imagen un poquito adelante que les replicaré para eso. Luego viene el arte de los 80, este que empieza a hablar de ese posmodernismo, en donde pues se siguen teniendo las vivencias, se sigue teniendo la instalación, pero ahora se empieza de alguna manera a recurrir a una, podríamos decir, a una búsqueda de una idea que tenga un poco más de historia. Por ejemplo, en estos lienzos que se dejan caer, el trabajo del teñido, de las telas, etcétera, pues empieza a ver como esa cuestión un poco más de la idea. En los años 80 hay un regreso fuerte a la pintura y a la escultura como elementos autónomos, un neoexpresionismo, una transvanguardia, una nueva figuración, una escultura monumental postmoderna, y vendría esta última etapa que de alguna forma, esta de los 80 iría de los 80 más o menos, pues a los primeros años del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, pero hay un momento en el que todas estas cuestiones digitales empiezan a ser factiblemente accesibles para provocar todo este tipo de expresiones, o más bien, para recurrir a esa técnica
para que se vuelva parte de esa vivencia. Y entonces, por ejemplo, en la primera imagen que está en la parte izquierda superior, son una serie de proyecciones digitales, algunas de algunos artistas, incluso pueden manipular, o sea, crean el tipo de tecnología digital de tal manera que la proyección se está haciendo sobre un muro, pero ese muro tiene la posibilidad de que si tú lo tocas, tiene una serie de condiciones digitales para que se pueda transformar a partir de que tú lo estás tocando o lo estás pisando o está simplemente ocurriendo una serie de proyecciones que están evidentemente generadas por computadora, pero que tienen una condición de pues, ser una tecnología completamente digital, o lo que pasa en la parte inferior, en donde también es una instalación con bombillas, pero que se están moviendo de manera computalizada. Está muy utilizada toda esta tecnología digital, este arte digital, además de lo que también físicamente se puede manipular en computadora y luego se puede imprimir y se convierte en un arte que está creado por la computación. Mucho ahora tiene que ver con la inteligencia artificial, en donde pues los pintores pues ya ahora pues recurren a la computadora, se convirtió en la herramienta para generar toda esta serie de imágenes. Aquí el soporte ya no es material, es código, algoritmo, red. Cuando hablo de redes de red de Internet, pantalla, la vivencia, la interacción y la percepción sensorialmente se vuelven determinantes. Hay ahora toda una serie de experiencias inmersivas, como le dicen. Aquí en México se presentó, por ejemplo, la de Van Gogh. Se presentó, no sé si todavía está, la de Frida Kahlo, en donde se proyectan las obras de estos artistas, pero hay toda una serie de cuestiones digitales entre la música, el que se puede de alguna manera estar como adentro del cuarto de Van Gogh y tienen cierto movimiento para que incluso puedan tener esta cuestión vivencial, y todo está creado por una cuestión digital, lo cual pues se ha vuelto también parte de estas manifestaciones del arte, el arte conceptual. Está el arte urbano, que puede ser en la escultura, puede ser en lo que pues solemos llamar grafitis, pero habría que reconocer de los grafitis a los murales urbanos. Si bien el mural se utilizó desde, pues, como vimos, por ejemplo, el muralismo mexicano, y luego siguieron de alguna manera estos estados totalitarios, la URSS tiene unos murales verdaderamente formidables, estaban, pues, de alguna forma condicionados los espacios públicos a que no pintaran este muro, pero se dio una condición social, una especie como de apropiación del espacio urbano, incluso como de manifestarse en el espacio urbano, primordialmente en los muros. Y entonces empieza a aparecer toda esta serie de arte urbano, que está ya reconocido como parte del arte contemporáneo. Ahora, hay una diferencia y hay que reconocer que existen las pintarrajeadas, en donde pues simplemente ponen una especie de códigos o signos o letras, pero que no tienen una intención ni una cuestión artística. Y hemos visto que hay otras manifestaciones de arte urbano que pues verdaderamente nos llaman la atención, porque hay una propuesta creativa, porque hay una habilidad técnica, porque hay una habilidad para ejecutar cosas que son visualmente agradables y que de hecho en los últimos años, pues las ciudades han apoyado este tipo de manifestación o de arte urbano, incluso para darle un aspecto diferente a la ciudad,
determinando dónde se puede ejecutar, dándoles algún tipo de línea sobre la que deben trabajar. Llegan a trabajar en los bajopuentes, en algunos muros, y mucho de esto comenzó con un señor que se conoce como Banksy. Quién sabe cómo se llame en la vida real. Es un personaje medio Batman. ¿Y por qué digo medio Batman? Porque nadie conoce su personalidad. O sea, hay un lenguaje muy del estilo Banksy, que es lo que estamos viendo en esta imagen que está en la proyección, que son una especie como de él arma, o sea, crea pues vamos a decir, la pintura, y entonces a partir de recortes de papel, como cuando ustedes ponen un papel recortado y le echan aerosol y queda la figura que fue recortada, pues esa es la técnica que usa Banksy con con unas difuminaciones muy características de Banksy, que son las que vemos hacia el lado donde la muchacha está abrazando la bomba. La temática es una temática muy crítica a lo que ocurre en el mundo. Y un ejemplo, esta, pues es evidente, perdónenme, porque pues la muchacha tiene abrazada una bomba. O sea, es como un poco diciendo Banksy, este absurdo de la vida en donde pues ahora está todo completamente tergiversado. Y tiene una serie de otros murales. eh, Luego ya se ha cuestionado, han ocurrido algunas escenas un poco pues, controversiales en lo que corresponde a Banksy. Esta parte de que él empezó como un arte urbano, en lo que quería era simplemente cuestionar, pero ahora sus obras se venden, o sea, es un poco decir, ¿cómo se vende su obra? Pues ya hubo un lienzo que se vendió, y empieza a tener una cuestión un poco, pues podemos decir de, ¿y qué está pasando con este señor Banksy? Pero bueno, al final, la historia del arte le reconoce como un gran momento en lo que tiene que ver con el arte urbano, que se convierte, pues evidentemente también en parte de lo que está ocurriendo en el arte contemporáneo en estos momentos del siglo XXI. Esta misma imagen, nada más que se me repitió. Regálenme un segundito, por favor, no se me vaya. Llegamos, bueno, en realidad esta es una especie como de recapitulación ya vimos que son varias manifestaciones, o sea, que no hay una línea, o sea, o pintura, o escultura, o pintura, o sea, son varias manifestaciones conceptuales y es pues un poco nada más esta recapitulación sobre lo que ocurre en el arte conceptual, en el arte contemporáneo. El arte conceptual o contemporáneo son movimientos que ponderan las ideas sobre los componentes visuales o los componentes formales de la obra. Esta parte, pues ya les exponía, en donde un artista puede tener la idea y la puede ejecutar cualquiera. O sea, se pondera más la idea que la ejecución. Y de hecho, las cuestiones, las obras están creadas para que en un momento dado, pues cualquiera las puede ejecutar, pero lo que prima en este punto es la idea. Se expresa de muy distintas maneras que también ya lo analizamos.
y recurre a innumerables técnicas o medios de expresión. O sea, uno lo hizo con bolas de peluche, otro lo hace con telas colgadas, otro lo hace pintando con este spray en la pared, otro lo hace con una pintura tradicional. O sea, no hay una regla sobre la cual se pueda trabajar. Es más, entre más original sea, o sea uno en la técnica que utiliza o en el tipo de herramientas a las cuales recurre, pues se vuelve incluso más reconocido este personaje. Marcel Duchamp, allá en el Dada, hacia 1900, más o menos 19, es el punto de partida, pues fue quien dio valor a la idea, aquí como le puse, dio valor al objeto sobre la obra es más, de hecho la redacción debió ser, porque dio valor a la idea en principio y luego al objeto que fuera sobre la obra o la técnica. Aunque bueno, también debo reflexionar, aquí aplica una obra muy cuestionada de este señor Marcel Duchamp, que probablemente la han visto en algunos libros de historia del arte, que es un migitorio volteado de cabeza y que Marcel Duchamp le puso fuente y que un poco dijo Marcel Duchamp, o sea, el arte será lo que diga el artista que es arte. Una postura muy confrontativa en un momento muy complicado para la historia, por lo pronto, de Occidente, que era durante la Primera Guerra Mundial, y que, pues de alguna manera, en aquel momento, Duchamp dijo, el arte no tiene que ser lo ordenado, lo mesurado, lo académico, lo bonito, etcétera. Y de alguna manera, en un principio, a partir de este planteamiento, cuando llegábamos al arte contemporáneo, pues se dio continuidad a eso. El arte no es lo que tenga que ser bonito o lógico, sino lo que el artista diga que es arte. Aunque conforme hemos ido entrando en el siglo XXI, también empiezan a ponderar las escuelas, digo las escuelas o los artistas, que pretenden crear cosas que sean sensorialmente agradables. Se desarrolló, como lo comenté, entre los 70 y los 60, cuando los artistas conceptuales presentaron trabajos y escritos que rechazaban por completo los estándares del arte. En este recorrido aparece otra vez este señor que en un momento dado vimos, pero que volvemos a traer a la línea de tiempo porque está muy reconocido pues en este proceso en donde lo importante es la idea y no tanto la cuestión de la ejecución y desarrolla Ives Klein esta, eh, pues este happening, que lo comenté en aquel momento, este happening en donde busca nuevas técnicas, más bien, crear experiencias. Es importante Ives Klein porque es el primero que empieza a recurrir a esta cuestión de la experiencia de la persona que va a observar lo que se está ejecutando. Mientras que cuando veíamos a pintores como Marroco o como Pollock, que eran estas cuestiones que el impulso interno era lo que les llevaba a ese expresionismo abstracto, en este caso, en el planteamiento de Ives Klein, no surge tanto de sus necesidades expresivas internas, ahora sí que valen el pleonasmo, suyas de él, sino más bien de qué otros elementos pueden existir para que el observador, el que busca una experiencia artística, que ahí también podría aplicar, pues de alguna manera no recurra a lo que siempre se había hecho, la pintura o la escultura, sino esta vivencia, que es en donde aplica pues este momento en donde pues a las muchachas las pinta de color azul, de su azul, porque en esa parte sí tiene un planteamiento muy particular, él desarrolla su azul y luego ese momento se convierte en un lienzo específico.
A partir de allí empiezan a surgir, o más bien, él es el que va a provocar que se hable de un happening, porque está sucediendo, pero también de que se hable de un performance, porque todo este show se volvió un performance. El observador llegaba, la música estaba tocando, les daban su copa de champán, sentaban y luego entraban las muchachas con las cubetas y se ponía una a arrastrar a la otra. Todo eso está, además de siendo un happening, insisto, porque está ocurriendo, también es un performance, porque hay toda una producción. O sea, no es, ay, pues a ver qué pasa. O sea, hubo un proceso el cual, pues convocó a los músicos, había piezas específicas, tenía a unas muchachas con cierto, o sea, no fue, ay, a ver qué pasa, sino que todo estuvo planeado. Ahora, el resultado final no se va a conocer pues hasta que esté ocurriendo, hasta que se esté haciendo el performance. Y este tipo de acciones son las que de alguna manera van a empezar a hacer otros artistas y van a abrir esa puerta a los happenings, a las instalaciones, a los performance. Y también se une a otro momento importante en donde el minimalismo, esta es una serie de pues, artistas, miren, les dicen escultores minimalistas o el minimalismo escultórico porque recurren a objetos volumétricos muy simples, que es una de las razones por las cuales se llama minimalismo. Este se ubica a mediados de los años 60. El minimalismo transcurre entre 1965 y 1970. Son personajes particulares reconocidos, Carl André, Donald Judd, Sol Levitt, etcétera, pero que recurren a un módulo, o sea, determinan un módulo, por ejemplo, en el que vemos aquí abajito de color anaranjado, es un cubo anaranjado, o los que están en el extremo izquierdo, que son unos bloques de madera cortados todos a la misma medida. O sea, el bloque de madera ya existe y lo que hizo Carl André en en esta instalación, y vale la pena que lo mencione, y ahorita les expongo por qué. Y entonces, esos bloques de madera, pues son un bloque industrial para hacer un polín, para una cuestión incluso de construcción. Pero entonces lo que hace Carl André es que todos los corta a la misma, del mismo tamaño, y entonces los coloca de forma rigurosa y ordenada, que es una de las cuestiones que pide el minimalismo. Todo debe ser rigurosamente colocado. Y entonces allí entra aquello que les platiqué que ocurre con el jelly bean o que ocurre con los peluches que están colgados, porque no son esos cubos la obra de arte, sino la fusión de los elementos, o sea, de esos cubos, del espacio en el que están colocados, la forma en la que se colocaron en el espacio, porque en lugar de colocarlos uno frente a otro, pues pudo colocarlos en diagonal todos y hubiera sido una sensación diferente o una línea en donde uno sigue a otro de forma, podríamos decir, de forma frontal, pero la otra línea a todos los voy a poner en forma diagonal y si hubiera tenido una percepción distinta. Y justamente lo que están haciendo estos minimalistas es provocar unas sensaciones tan básicas que ni siquiera tienen un nombre, simplemente es la percepción del espacio con esos elementos, que es una de las razones por las cuales se le llama minimalismo, porque son elementos mínimos en donde uno, más bien, el artista lo que pretende es que uno tenga sensaciones básicas, mínimas. No hay ni siquiera nombre, no es que digas, ay, siento frío, no, o sea, es simplemente cómo percibes el espacio. Y también es un antecedente de esto que empieza a tener ese arte conceptual. En el primer arte conceptual, primero fue la idea, esta primera etapa, la que les digo, de los años 60, y las ideas son más importantes que el objeto, lo comenté también hace un momento,
o su representación física. La idea de la obra se desvanece sobre la forma. Y vemos aquí en esta obra de 1968, imagínense ustedes que la idea que tenía este muchacho, Walt Bausten, era mostrar la alta tecnología a la que había llegado el mundo en 1968, con esta serie de televisiones que de alguna forma eran las que dominaban el espacio, el espacio común, el espacio residencial, esa es la palabra que quería yo buscar. Por eso les pone la aspiradora, la bicicleta, la batidora, porque es decir, ahora la televisión es la que domina por sobre todos los instrumentos que están en el entorno doméstico. Uf, si viera ahora Wolf Boastel en lo que se ha convertido la tecnología digital y en la serie de cuestiones de pantallas, pues la verdad es que se iría un poco como para atrás. Y vamos recorriendo con estos happenings e instalaciones que también lo analizamos. Aquí, por ejemplo, esta obra que vemos se llama Fluids, fue presentada en 1967 de Alana Kaprov, en donde son bloques de hielo. O sea, lo que están colocando son bloques de hielo. O sea, básicamente es un cuadrado o un espacio que va a ser delimitado por bloques de hielo. La, la acción de estarlos colocando es ese happening y luego la sensación de lo que va a provocar ese espacio contenido con esos bloques de hielo, pues va a hacer que también se conozca como una instalación. No son excluyentes, o sea, no es o instalación o performance o happening, como en este caso pueden ser incluso los dos. Y luego pues evidentemente es algo que mientras ocurrió fue, porque evidentemente el hielo se va a derretir y lo que aquí ponderó fue lo que sucedió, ese happening y lo que se percibió en esa instalación mientras existió, lo cual hace que, pues evidentemente también se hable de este arte efímero cuando tiene ese planteamiento. Eh, se tiene un guión, pero como los elementos que se están utilizando, tanto en como lo que vimos en las llantas o como lo que se puede ocurrir en otros aspectos, pues no están, no pueden de alguna manera asegurarse que ocurrirán como lo pensó el artista, pues también se puede improvisar, se da en distintos contextos y evidentemente involucra al público. El body art es cuando un poco, o lo que hizo Yves Klein, que utilizó el cuerpo para, pues, crear una obra de arte, o también cuando se está teniendo a la figura primordialmente el cuerpo como la que está expresando. En este caso, esta obra de Keith Haring, la figura representada no tiene rostro, no tiene expresión, la parte del rostro es evidentemente una figura humana, pero aquí la parte primordial de la expresión es el cuerpo. Por eso se habla de ese body art. Comparte ideas del arte conceptual y del happening, se centra en el cuerpo humano y reflexiona acerca de él. Un poco lo que Keith Haring quería hacer con sus obras, que son visualmente, son bastante atractivas y bastante animosas. Luego ya hay una cuestión ahí particular de Keith Haring que las hace a veces un poco complejas, pero bueno, esa es otra historia. Pero aquí lo que voy, y lo más bien, o a lo que iba Keith Haring, es que él decía que se podían transmitir emociones más allá de ver las expresiones de la cara, sino de ver o de manifestar o de mostrar los movimientos del cuerpo. Y casi siempre sus figuras, que son, pues de alguna manera, infantiles,
están verdaderamente mostrando esa cuestión de las posibilidades que tiene el cuerpo de mostrarse. El land art, que sería traducido como arte del entorno, arte de la tierra, pero lo que quiere hacer el land art es incluso llegar a manipular el entorno. Esta obra, que se conoce como Malecón Espiral, lo que hicieron fue pues, crear ese malecón espiral en donde la forma en la cual se coloca esta piedra y esta tierra, pues es justamente para hacer esta espiral y cómo de alguna manera compagina con el entorno, con el mar, con las montañas, una especie como de extensión por parte de las montañas para crear esta espiral. Evidentemente, también se convierten en obras efímeras. Allí es donde termina, por decirlo así, su tiempo de vida. Traslada el trabajo artístico a entornos naturales, obras de dimensiones enormes. La presentación se documenta con fotografías, videos o textos, porque tampoco, en este caso, pues no es ni un performance ni un happening. O sea, alguien trabajó, alguien hizo la instalación, podría ser una instalación, pero pues solamente el mostrarlos a través de videos o fotografías se tiene la constancia de esa ejecución. Y luego viene una etapa en donde, pues de alguna manera, el posmodernismo, como les decía, que está ligado a la cuestión de la aparición de la computadora, muy ubicada en los años 80, a mediados de los años 80, cuando hay una irrupción también y una ruptura muy, muy fuerte, pues de alguna manera a cuestiones que tenían que ver con lo rítmico y lo medido. Viene esta parte. En arquitectura tuvo un momento importante el posmodernismo. Se desarrollaron esta serie de edificaciones que pretendían hacer una supuesta reinterpretación del arte clásico. Y entonces este edificio, por ejemplo, de Graves, se apellida este arquitecto, era como una especie de una reinterpretación, imagínense, en la parte de abajo de un templo griego, haciéndole ese frontón de cristal que incluso se convertía en un domo, pero luego reinterpretaba un friso de un templo griego y luego las columnas griegas. Y en la parte de atrás era una especie como de reinterpretar un arco. Y entonces el elemento que está en la parte intermedia, no el que da la curva, sino el de la parte de abajo, era supuestamente, ven que el arco tiene una clave, que es la que estructura todo el arco, pues una clave en arco. O sea, era un movimiento bastante irruptivo, un poco irreverente, porque también es esa década de los 80 en donde los colores son estridentes, las modas son estridentes, los peinados son todos completamente despeinados, punk, y es esa ruptura que se da en los años 80, ese momento que, pues de alguna forma, reconoce también la sociología como romper por completo las tradiciones que se venían teniendo desde principio de siglo, que empezaron estas rupturas paulatinamente con la contracultura hippie de los 60 y los 70, pero a partir de los 80 es cuando cambia por completo toda esa serie pues, de condiciones y de componentes y llega ese posmodernismo junto con este nuevo expresionismo, en donde pues volverá la imagen, pero ahora viene una imagen en donde pues de alguna forma se muestra este entorno, podríamos decir, eh, pues en crisis, en cuestionamiento, incluso en crítica. Esta obra de Francis Bacon que hace una crítica a la iglesia con esta imagen casi deformada del Papa León X, pues es también esta sociedad enojada que va a ir desarrollando este nuevo expresionismo y pues en en este planteamiento estaríamos de alguna forma en esta etapa de el arte digital y la inteligencia artificial tanto para esta serie de instalaciones que ya les exponía en unas diapositivas anteriores,
como también el arte en la pantalla. Eh, Se cuestiona mucho porque por un lado, una de las reflexiones que se hacen del arte digital y de la inteligencia artificial es que se requiere de un dispositivo, el que sea, la computadora, el iPad, el dispositivo móvil, para poderse observar y para poder de alguna manera tener esa experiencia cuando estamos hablando de algo que se está de alguna manera transmitiendo u observando a partir de un tipo de pantalla, la de la televisión, la de la computadora, la del dispositivo móvil. Pero también se cuestiona qué pasa cuando no exista la electricidad, porque recurre a algo que no se sabe qué va a ocurrir. Cuando no existía la electricidad o incluso después de que pase toda esta etapa digital, pues las obras tangibles seguirán existiendo. Pero este momento en donde evidentemente hay unas creaciones bastante significativas, pues de alguna manera cuestionan esta nueva forma de hacer arte porque recurren a una tecnología adicional que es o el dispositivo que se tuvo que cargar, que requiere de energía, o este tipo de proyecciones que requieren de energía eléctrica para poderse proyectar. La pregunta ahí en este arte digital es, ¿qué va a pasar el día en que la historia del arte no tenga esos dispositivos? Porque regresando al principio tanto del curso como de la reflexión que hice en el inicio de la línea de tiempo, pues las pinturas rupestres que recurrieron a elementos físicos, ya lienzos pétreos, que en este caso serían las cuevas, pues pasaron los siglos y los siglos y luego los encontraron, pero no requieren de un elemento adicional para que puedan ser percibidos. Y así todo lo que vamos viendo en el transcurrir de la línea de tiempo de la historia del arte los puentes romanos, los iconos bizantinos, las iglesias góticas, las pinturas barrocas de quien ustedes quieran, de Rubens o de Velázquez. O sea, los objetos per se, al transcurrir del tiempo, siguen ahí. Algunos, por las circunstancias de la historia, de su propia historia, desaparecen, se deterioran. Lo que le pasó, por ejemplo, al Partenón, que pues por todas las circunstancias históricas, pues terminó en las condiciones que hoy se encuentra, pero que al final del día, pues permanece lo que ha podido sobrevivir, pero ¿y si luego no hay luz? ¿Qué va a pasar con el arte digital? Y si no hay ya una forma en la que esos dispositivos móviles puedan funcionar, porque ven lo que ha pasado con los primeros celulares y con los que hoy existen. O sea, lo que quedó allí, cuando empezaron, por ejemplo, a aparecer los celulares con cámara, si no los pasaste a otro tipo de almacenamiento o los imprimiste, y, y algunos ya ni siquiera existe el cargador para cargar ese celular. Esas fotos o eso que se haya hecho digital, ¿cómo se va a ver? O sea, si la tecnología va avanzando y luego no se pueden revisar. Un poco la analogía sería cuántas cintas de beta o VHS tenemos en nuestra casa y no se pueden ver porque los dispositivos en donde se reproducían, que eran los que nos permitían tener la experiencia de ver la película, hoy ya no funcionan. Pues un poco ese cuestionamiento es el que tiene esta inteligencia artificial y este arte digital. ¿Qué va a pasar con estas manifestaciones cuando los dispositivos no nos permitan observarlas? Cuando, no sé, pasen 300 años y haya un cataclismo mundial y resulte que no hay electricidad, pues todo este tipo de arte es como si no hubiera existido. Porque cómo se va a reproducir, cómo se va a ver, cómo se va a proyectar.
Bueno, pues ahora sí que en esa disyuntiva y en ese cuestionamiento está este arte digital que hoy, pues de alguna manera, domina las formas en las que estos artistas del siglo XXI hacen arte. Pues así ha sido este, esta última sesión. No me queda más que llegar a a la conclusión de este módulo. La historia continuará. Veremos cómo vamos a ir recapitulando esta historia, pero espero que por lo pronto estas 10 sesiones, en donde hicimos ese recorrido de la línea de tiempo de la historia del arte, haya sido de su interés, que les haya dado una claridad a esa línea de tiempo, que algunas características hayan ido quedando en su disco duro. Y por ahora hemos concluido. Espero que haya sido de su interés y nos veremos próximamente.